Buenos días. Buenos días. Pues siguiendo con los trastornos del ritmo y conducción, vamos a continuar con las arritmias ventriculares. Muy bien. Estas corresponden a las alteraciones del ritmo ventricular en las cuales el circuito o foco impulsor tiene origen en el ventrículo y se caracterizan principalmente por un QRS ancho de más de 120 milisegundos. Estas arritmias van a representar el trastorno de ritmo cardíaco más común y van a variar desde las extrasístoles ventriculares asintomáticas hasta la fibrilación ventricular, que es la causante de la muerte súbita. Iniciamos con la extrasístole ventricular. Esta corresponde a un latido ectópico prematuro, no precedido de onda P y producido en una zona del ventrículo, originando un QRS ancho, ya que los ventrículos se activan por tejido que no es el específico de conducción. Esto produce posteriormente una pausa compensadora. Esta activación anormal pues va a producir una repolarización anormal y cabe resaltar que si la extrasístole ventricular se produce en el ventrículo derecho, va a tener una morfología de bloqueo de rama izquierda. En tanto, si tiene lugar en el ventrículo izquierdo, tendrá una morfología de bloqueo de rama derecha. También estas arritmias pueden tener una presentación única, que es cuando ocurren de a una por vez, alternando con latidos inusuales o agrupadas, en el caso de dos latidos ventriculares ectópicos sucesivos que van a determinarse o a nombrarse como extrasístoles duplas. Y pues en este electro vemos extrasístoles ventriculares multiformes, en las cuales los complejos QRS exhiben un contorno de bloqueo de rama izquierda, que está indicado con la punta de la flecha roja, y que van seguidos de extrasístoles ventriculares con tres formas diferentes. Y además aquí se observa, Yania, las duplas. Estas dos, en 1, 2, 3, el cuarto y el quinto latido, Así es. son extrasístoles duplas. Y que esto es presagio, así como lo estás mencionando, de la multifocalidad de las arritmias. Esto es presagio de taquicardia ventricular, prontamente. Continuando con el ritmo idioventricular acelerado, presenta 3 o más impulsos ectópicos consecutivos que se originan por debajo de la bifurcación de las de His a una frecuencia de entre 50 a 120 latidos minutos. Presenta intervalos RR regulares, así como complejos QRS anchos y bizarros, y las ondas P pueden ser negativas en D2, D3 y ABF. Un favor, Yania, pásamela, o ya tienes una de esta taquicardia ventricular. Pásame la anterior, por favor. Ahí se ven una sola, diferentes morfologías, se ven duplas. Cuando se juntan tres es taquicardia ventricular, más de 3. Más de 10 juntas es taquicardia ventricular sostenida. Menos de 10 extrasístoles ventriculares juntas es taquicardia no sostenida. Preguntas hasta aquí. Sí, en un momento también voy a comentar esa parte. Perfecto. Adelante, Yanni. Y pues esta arritmia, que es la de ritmo idioventricular acelerado, representa un ritmo benigno que no precisa tratamiento si es que el paciente está hemodinámicamente estable. Hay que hacer un estudio integral, Yanni. Sí. Porque tener taquicardia ventricular en un momento dado puede llevar a asistolia, valga. Hay que hacer un estudio integral. Sí, en cada una de las taquicardias se deben hacer otros estudios complementarios con el fin de diagnosticar la taquicardia y tratarla en consecuencia. Exacto. Y pues
En este electro vemos este ritmo idioventricular acelerado, el cual va a competir con el ritmo sinusal. Los complejos QRS son anchos y se fusionan con el ritmo sinusal, que toma brevemente el control para producir complejos QRS estrechos, como se ve en la imagen, donde está la F, es cuando se fusiona, y luego regresa al ritmo idioventricular acelerado, en donde las ondas P entran y salen de este complejo QRS. Y la taquicardia ventricular se le denomina a la sucesión, como ya mencionó el doctor, de 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas con una frecuencia superior a 100 latidos minuto. Y como se muestra en este electro, es una taquicardia ventricular en la cual el complejo QRS se prolonga y el intervalo RR es regular, excepto por los latidos ocasionales que están indicados con la letra C, que muestran un contorno numar y son algo prematuros. Se han propuesto múltiples clasificaciones de las taquicardias ventriculares según el mecanismo, la presentación clínica, las características electrocardiográficas, la presencia o ausencia de cardiopatía estructural, el origen anatómico y las causas desencadenantes de la taquicardia. Así que, según la duración, tenemos la taquicardia ventricular sostenida y no sostenida. En la sostenida, la taquicardia ventricular se mantiene durante 30 segundos o más o produce inestabilidad hemodinámica que requiere cardioversión eléctrica. En tanto, en la taquicardia ventricular no sostenida, tenemos 3 o más complejos ventriculares consecutivos con una duración menor de 30 segundos que no produce colapso en el paciente. Y pues solo en los pacientes sintomáticos pues se va a recurrir al tratamiento farmacológico. Para fines prácticos, más de 10 latidos juntos, sostenida. Menos de 10 latidos juntos, no sostenida. Según su morfología, están las monomórficas y las polimórficas. Las monomórficas corresponden a que todos son iguales. Y en las polimórficas que hay diferente morfología del complejo QRS. Y esto implica polimórficas es que haya uno o dos o más focos ectópicos, y eso traduce en un daño estructural importante que está generando estas arritmias. Sí, y en el caso de las polimórficas, pues van a tener peor pronóstico porque suelen ser inestables y pueden acabar en una fibrilación ventricular. Según su etiología, tenemos con cardiopatía estructural o sin cardiopatía estructural. Con cardiopatía estructural está la cardiopatía isquémica crónica, que es la más frecuente. Aquí existen dos clases de taquicardias ventriculares asociadas al infarto de miocardio. La más típica es la polimórfica, que se presenta dentro de las primeras 48 horas del infarto, habitualmente corta y que rápidamente progresa a fibrilación ventricular. La otra forma de taquicardia es la monomórfica sostenida. A diferencia de la anterior, esta tiende a observarse más allá de las 48 horas del inicio del infarto. En la miocardiopatía dilatada, como su nombre lo indica, pues las cavidades cardíacas están dilatadas y la consecuencia es que va a disminuir la fracción de eyección y el gasto cardíaco. Su causa aún es desconocida y los síntomas van a ser los propios de la insuficiencia cardíaca. La displasia arritmogénica ventrículo derecho va a corresponder a una miocardiopatía de origen genético, en la cual se observan ondas epsilon como pequeñas deflexiones que van después del complejo QRS y ondas T invertidas de B1 a B3.
Y la miocardiopatía hipertrófica se caracteriza por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y en el electro, lo más frecuente es observar una onda T invertida, la cual a veces se acompaña de un ligero descenso del CT. El segmento ST. En este electro tenemos un ritmo sinusal normal de un paciente con displasia arritmogénica del ventrículo derecho, y en este caso las puntas de la flecha roja de B1 y B2 indican una activación tardía del ventrículo derecho que se le conoce como la onda epsilon. Epsilon. Y las taquicardias ventriculares sin cardiopatía estructural pueden originarse en corazones sanos con estructura y función cardíaca normal, pero que son secundarias a alteraciones electrolíticas o fármacos. Las arritmias que podemos encontrar es la del ventrículo derecho y la del ventrículo izquierdo. La del tracto de salida del ventrículo derecho se va a caracterizar por presentar una morfología del complejo QRS con imagen de bloqueo de rama izquierda y eje frontal inferior. Por el contrario, en la taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo izquierdo se va a caracterizar por una morfología del complejo QRS con imagen de bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha. Este es un electro de una taquicardia ventricular originada en el tracto de salida del ventrículo derecho, la cual tiene un bloqueo de rama izquierda en la derivación B1. Y el clúster ventricular, esta es una arritmia ventricular que va a evolucionar a fibrilación ventricular, lo cual va a provocar inestabilidad hemodinámica. Consiste en una onda oscilante, continua, regular, como si estuviera en zigzag, y en la que no se pueden diferenciar los complejos QRS y las ondas T. Tiene una frecuencia cardíaca elevada de entre 150 a 300 latidos minutos y no es posible identificar la onda P ni otra actividad auricular. Y finalmente, de las taquicardias, tenemos la fibrilación ventricular, que se caracteriza por un electro con ritmo caótico, ondulaciones irregulares de distinto contorno y amplitud. Las contracciones ventriculares no van a ser efectivas, lo cual va a producir una parada cardíaca. Esto debido a que varios impulsos se originan al mismo tiempo en diferentes lugares de los ventrículos y estimulan al corazón para producir latidos rápidos y desordenados, que pueden superar los 300 latidos minuto. Como consecuencia de estos latidos caóticos, el corazón deja de bombear sangre al cerebro y al resto del organismo, y en aproximadamente de 6 a 8 segundos la persona pierde la conciencia. Esto es relevante debido a que se requiere asistencia médica inmediata con el fin de evitar el daño cerebral, y si es posible, también se deben iniciar medidas de reanimación cardiopulmonar y administrar descargas eléctricas no sincronizadas con el propósito de restablecer el ritmo normal del corazón. Y también es relevante decir que por cada minuto que pasa sin atención, se reduce la supervivencia del paciente entre un 7 a un 10%. Y en estos electros, en el superior, la imagen superior nos muestra el flóter ventricular con este patrón como en zigzag, en la que no vemos ninguna Latido. otra actividad. Y en el de abajo. Y en el inferior se va a ver una línea de base ondulante regular, que es la típica de la fibrilación ventricular. Que ahí va a salir a sistolia. De acuerdo. Y pues en esta ocasión vamos a ver su tratamiento. Uno de ellos es el desfibrilador cardioversor implantable, ICD, que va a detectar la taquicardia ventricular sostenida
y su frecuencia cardíaca, para luego poner fin a la arritmia con esta descarga. En el caso de la fibrilación ventricular, esta se interrumpe mediante una descarga eléctrica aplicada en un electrodo en el ventrículo derecho, y la cual puede ser dolorosa si el paciente está consciente. Cuando el paciente, cuando la patología implica un riesgo para morir súbitamente, hay que implantarle este desfibrilador, este implemento que es precisamente, se descarga en el ventrículo para que frene la taquicardia ventricular y o bien la fibrilación ventricular. Por ejemplo, en aquellos pacientes a los cuales se les puede ofrecer ya poco porque están muy dilatados o porque tienen mucho problema de cardiopatía isquémica y ya no se le puede hacer otra cosa, esta es una posibilidad para que no tenga muerte súbita. Así es, estos desfibriladores son sumamente eficaces para interrumpir la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, y también en ciertos casos proporcionan una electroestimulación para la bradicardia. Este sistema de desfibrilador consiste en electrodos intracardíacos que se colocan en las cavidades cardíacas derechas con un generador de impulsos implantados en el área prepectoral. Sin embargo, esta modalidad transvenosa tiene la desventaja de que puede generar oclusión vascular o infecciones. Cabe resaltar que un sistema de desfibrilador por completo subcutáneo ya está disponible. Aunque tiene la ventaja de evitar complicaciones, la versión actual carece de la capacidad para estimular el corazón e interrumpir la taquicardia. Y también se encuentra disponible un sistema de desfibrilador portátil con electrodos incorporados en un chaleco y un paquete de batería externo para uso a corto plazo en enfermos que se encuentran en espera de la decisión del médico de implantarles o no el sistema permanente. Y en esta radiografía de tórax vemos los componentes del desfibrilador que está en el tejido subcutáneo de la mitad del emitor izquierdo, y vemos con las flechas amarillas que las derivaciones están en la aurícula derecha, en la rama del ventrículo izquierdo, en el seno coronario, así como una derivación de estimulación en el ventrículo. Los electrodos. Sí. Son electrodos que se colocan para remediar el tejido de conexión normal, de conducción. En la flecha de arriba a la izquierda es el nodo sinusal. A la izquierda, el de donde está escrito derivación del ventrículo izquierdo, se mete por el seno venoso por atrás y se coloca en la pared lateral del ventrículo izquierdo. Ahí está, y el otro es al ventrículo derecho que remeda precisamente las de His, tanto la rama izquierda como la rama derecha. Y arriba es la fuente que dispara precisamente toda esta regularidad de la actividad eléctrica del corazón y además desfibrila en un momento dado cuando hay la taquicardia. Pero la otra componente importante que ya lo mencionó Yanni es que también cuando hay bradicardias tiene un marcapaso para comenzar con la frecuencia a 60 latidos por minuto. Adelante. Sí, así es, este desfibrilador va a detectar la frecuencia y según sea el caso va a dar la descarga. Tenemos la ablación con un catéter, que por lo general se realiza aplicando una corriente de radiofrecuencia para causar daño térmico en el tejido cardíaco que origina la arritmia. Se utiliza un catéter con electrodo para mapear la actividad eléctrica local con el propósito de identificar el miocardio ventricular que está generando la arritmia. A menudo se realiza en personas con arritmias ventriculares originadas por una función cardíaca deficiente, y en este caso la mortalidad se relaciona con, en esta situación, entre un 0.5 a un 3%. Y tenemos el tratamiento farmacológico, en el que tenemos la amiodarona. Esta va a tener una actividad simpático-lítica y va a ser el antiarrítmico más eficaz para suprimir las arritmias ventriculares.
aunque también la procainamida, el sotalol y la lidocaína van a servir. Aunque también la amiodarona realmente es útil, con muchos resultados favorables en las taquicardias supraventriculares. Janet. Y en el caso de que los antiarrítmicos y la ablación con catéter sean ineficaces o no den una opción viable, puede ser opción la crioablación quirúrgica combinada con aneurismectomía en el caso de la taquicardia ventricular. Pero lamentablemente no están o no existen los centros suficientes con experiencia en este tratamiento. Y esto sería el fin, y todo por mi parte.